Bien, y la verdad, pero discúlpeme la demora, la dejamos para como casi postre. Pues, antes del postre que viene. Antes del postre, una copita. No, el principal, Ah, el el plato plato principal. principal. Ah, Ah. claro. Ahí está. Roxy, gracias por estar con nosotros. Roxana Levinson. La señora Levinson, como digo, de Marcelo Kicilloski, ella también tiene un canal que es Israel a Diario, donde ustedes pueden todos los días encontrarse con la información de todos los diarios, todos los medios que hay en Israel y en el mundo con respecto a Medio Oriente. Roxana, le estamos preguntando a todos nuestros colaboradores cómo vivieron el 7 de octubre del año pasado. Bueno, el 7 de octubre del año pasado, yo salí de mi casa a las 6:10 de la mañana. Mi hermana, que vive en Estados Unidos, había estado un mes y algo de visita y ese día tenía un vuelo para volver a casa vía Turquía, ni más ni menos. Y entonces salimos de casa a 6:10, cuando en ese momento la mayor preocupación y angustia era despedirse, sin saber cuándo nos íbamos a volver a ver y todas esas sensaciones, ¿no? De cuando uno se tiene que Claro, despedir. de Y un familiar tan cercano y que no sabemos cuándo así, lo vamos a ver. así es. Y de pronto, 6:29, empezó a sonar la aplicación de mi teléfono que me decía un misil en Ashdod y otro misil en Ashdod y otro misil en Ashdod, que es donde yo vivo. Y yo dije, acá le pasó algo a la aplicación, pero no. Eh, Encendí la radio, paré a un costado de la ruta, llamé a mi marido que estaba acá en casa y me dijo, efectivamente, no hago a tiempo, no logro salir del mamá, del cuarto protegido y ya hay otra sirena. Entonces, nada, quedamos en que él se quedaba dentro del mamad, yo iba a tratar de llegar al aeropuerto y ver desde allí qué hacía. Cuando llegamos al aeropuerto ya no había seguridad de que el vuelo iba a salir y ya empezaron con los retrasos y demás y empezaron a sonar sirenas también en el aeropuerto, con lo cual éramos cientos de personas bajando a un refugio enorme que hay en el aeropuerto, algunos con las valijas, otros no, algunos con ataques de histeria, Sí, lo otros viví no. Debo eso. decir que mi hermana, que no tenía ninguna experiencia en el tema, estuvo muy valiente y muy tranquila dentro de lo que cabe. Y así comenzaron a pasar las horas. Yo escuchaba noticias todo el tiempo en las distintas emisoras de radio y lo que se escuchaba era cada vez más preocupante, hasta que en un determinado momento dijeron que iban a embarcar el vuelo. Yo desde el principio le dije que se quedara tranquila, que yo de ahí no me iba hasta que ella saliera en el vuelo hacia su Por casa, supuesto, porque por si yo me supuesto. iba y después cancelaban el vuelo, Tal cual, tal cual. ¿qué iba a hacer? Entonces me quedé, mi hermana embarcó, quedamos una de cada lado y pasaron otras 3 horas casi así hasta que finalmente salió el vuelo. Su vuelo vía Turquía también fue bastante complicado y en la escala le revisaron el bolso y le rompieron un paquete con 5 mezuzot que llevaba de regalo, les destrozaron las mezuzot y no dentro de la valija, delante de ella, en el control en el aeropuerto. Y yo me quedé en el aeropuerto y dije, bueno, tengo que volver a mi casa, tengo que llegar de Ben Gurión a Ashdod y cuanto más tarde sea, va a ser peor. Con lo Es una cual, hora más, una hora de viaje más o menos. normalmente es una hora de viaje. Ese Ujú. día fue más complicado. Y entonces lo que hice fue entrar a un kiosco, comprarme algo dulce y una gaseosa, mucha azúcar, Ujú. me subí al auto y dije que sea lo que Dios quiera. Unos pocos kilómetros después del aeropuerto ya había un control policial y del ejército con Mm, armas y con revisiones y demás. así es. Esperé, paré, esperé y yo todo el tiempo escuchaba noticias y además tenía a mi cuñado conectado hablándome por WhatsApp, que me decía todo el tiempo, no pares, no pares porque hay terroristas vestidos con uniforme de Tzal, que era cierto y Wow. que estaban además a los costados de la ruta disparando. El siguiente lugar donde me pararon
ya no había un auto de la policía, ni había ningún vehículo del ejército, había solamente unos hombres vestidos de verde, con Mm, armas, uy, y hasta el momento que se acercaron, me hicieron parar, se acercaron a mi auto, abrieron las 4 puertas, una de las armas estaba acá, al costado de mi cabeza, y hasta el uy, momento en Dios. que me hablaron, yo no sabía si eran terroristas de Hamás o soldados israelíes. Wow. Afortunadamente eran soldados israelíes que revisaron el auto, me hicieron un par de preguntas y me dejaron seguir. Y llegué a Ashdod entre sirenas, explosiones, ruidos, una cosa realmente muy, muy, muy difícil, tratando de acelerar, pero no tanto, acelerar como para que si disparaban no me disparasen a mí, pero no tanto como para que si me veían soldados o policías israelíes no creyeran que me No estaba llamara la escapando. atención, claro. Era muy difícil de manejar. Desde el momento en que entré a la ciudad de Ashdod por el lado del puerto hasta mi casa, que queda en la marina, o sea, frente al mar, yo tengo que prácticamente tengo que cruzar toda la ciudad. Desde el momento en que entré a Ashdod hasta que llegué a mi casa, no vi una sola persona, ni un solo auto circulando, y lo único que escuchaba eran todos esos ruidos espantosos y algo curioso que me pasó, que, en el peor momento, en el momento en que sentí más angustia, dije en voz alta: otra vez no, y que mis hijos no tengan que pasar lo que pasaron mis primos". Porque, como quienes me conocen saben, mi tía Graciela Levinson murió en el atentado a la embajada de Israel y mi tío Jaime Plaxin en el atentado a la AMIA, y eso fue lo que vino a mi mente en ese momento cuando trataba ingenuamente de llegar a mi casa, Claro. porque Que usted no después sea víctima, ¿cómo? que no sea usted una víctima de esos disparos. Por supuesto, pero después me di cuenta que porque además yo escuchaba que había terroristas en la playa Zikim, o sea, se estaban acercando, pero después también tomé conciencia de lo ingenua que fui, con esa sensación de que si estaba en mi casa estaba todo bien, cuando en ese mismo momento la gente que estaba en sus casas, en los kibutzim y un poco más al sur del país, estaban siendo masacrados, torturados, quemados, violados, y estaban en sus casas. O sea, ¿cómo vine yo a pensar que en mi casa, porque cerraba la puerta y ponía esa trabita que tengo, iba a estar segura? Pero en ese momento no tomé conciencia, me di cuenta después. Sí, muy difícil procesar todo junto, porque uno no sabe si está haciendo incluso lo mejor, ¿no? Usted le De llamaba la ninguna atención, manera. no hay ningún atajamiento de tráfico, no hay nada. Decía, bueno, algo, qué raro todo esto. Ujú. Bueno, la verdad que felizmente llegó, por suerte la tenemos acá. Gracias. El tema es Y que yo a veces pienso en todas esas muchas veces pienso en todas esas personas y en todo lo que vivieron, pero en el sentido de que, si yo todavía al día de hoy, en mis pesadillas, vuelvo a vivir ese momento en el que me abrieron las puertas del auto y me pusieron un arma al lado de la cabeza, eh, ¿cómo será la vida de los que realmente la pasaron mal, eh, en cuerpo y alma, y por lo que vivieron, por lo que les tocó y por lo que vieron? Y yo tuve esto es lo que estamos la suerte. pensando, todo el tiempo estamos pensando cómo es la vida de los 101 rehenes que están ahora todavía en cautiverio en los sótanos de Hamás, ¿no? O sea, todavía estamos pensando eso, aunque sepamos que quizás ya algunos no estén con vida. Se hablaba de 35 cadáveres que ya hay entre ellos, pero ¿cómo pueden soportar un año? Cuando vimos que masacraban a estos 6 secuestrados que habían sobrevivido prácticamente el año, prácticamente habían estado un año en las peores condiciones, inhumanas, no hay infrahumanas, no hay forma de describirlo. Y Es que pensamos todo el e tiempo cómo se sigue. es que ese es el tema, que uno, cuando no sabe, tiene una pequeña
un pequeño lugar por donde puede escapar en sus pensamientos. No sé cómo estarán, qué estarán haciendo, dónde los tendrán, comerán, no comerán, dónde dormirán. Ahora no quedan muchas preguntas en ese No, sentido. no, Lo ni dudas. sabemos y tenemos que asumir lo que sabemos y asumir que cada vez son menos las posibilidades de que los rehenes vuelvan con vida. Y a mí hay una cosa que me atormenta muchísimo en toda esta situación, además de la situación en la que están los rehenes y cuántos finalmente van a poder volver con vida y cuántos van a quedar en la nebulosa como Ron Arad, más allá de eso me atormenta muchísimo el hecho de que el tema de los rehenes consenso en Israel. Y entonces eso significa que Israel no es el país que era. Hace unos meses yo estaba parada esperando en un semáforo en rojo, en un cruce, o sea, yendo hacia... Ujú. ¿Se cortó? Ujú. Se cortó un poquito, se había cortado la comunicación, Roxy. No sé si me estás escuchando. Sí, sí, a ver, la escuchamos, pero no la Ahí está. vemos. Ahora sí, ahí está. Decía que vi a un hombre que con muchísima rabia arrancaba esos carteles enormes con las caras de los rehenes, los tiraba al piso y los pisoteaba. Y yo Wow. sentí que me daban un golpe en la boca del estómago. Se me cayeron las lágrimas y dije, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué fue de la sociedad israelí que todos nosotros conocimos en algún momento? Hoy Wow. escuché decir a alguien que en este Rosh Hashanah ninguna cantidad de miel podía alcanzar para endulzar estos tiempos que nos toca vivir. Así Y es. también recordar esa plegaria que se dice especialmente en Yom Kippur, Ashamnu Bagadnu. Hemos pecado y hemos traicionado, entre muchos otros errores o entre muchas otras fallas que hemos cometido. Y, y me pareció muy fuerte. Y como usted sabe, en Israel a diario yo me dedico a precisamente leer los diarios y es lo que en realidad hago siempre, ¿no? Seguir los medios, leer los diarios. Y hoy en el diario Israel Hayom, la periodista Nehama Duek escribió una columna cuyo título era Pedirle perdón a los caídos y a los secuestrados. Decía, un año después de la gran negligencia del 7 de octubre, todavía no nos recuperamos, todavía no dejamos atrás el mal. Un año después del 7 de octubre y la guerra no hace más que ampliarse. Decenas de miles de personas siguen desplazadas de sus hogares sin más perspectivas de retorno que promesas vacías de una victoria total. Un año después y no sacamos a nuestros 101 hijos, hermanas, hermanos y padres del cautiverio de Hamas. Mañana, 7 de octubre, todos tendremos que inclinar la cabeza ante los caídos y ante las familias de los secuestrados y ante los propios secuestrados y pedir perdón. Porque tal vez no hicimos lo suficiente para salvarlos, porque no gritamos más fuerte, porque a veces nos cansamos de ir a las manifestaciones, porque no vamos lo suficiente a la Plaza de los Rehenes, porque no pudimos lograr que el gobierno israelí asumiera su responsabilidad y pidiera perdón. La verdad que queda muy poco que decir, ¿no? Muy claro el testimonio, muy claro lo que ella dice. Y bueno, no sé si es todos, pero muchos creo que nos identificamos con esto. Pero también, Marcos, está el Eh, otro lado de la moneda. Está ok, todo lo que sí funcionó ese día, porque así como la sociedad israelí, ese señor que arrancó los carteles, también son todas esas personas que el 7 de octubre y a partir del 7 de octubre salieron a tratar de rescatar, de ayudar, de dar comida, de dar refugio en sus casas, de tantísimas muestras de solidaridad y todas esas personas que a pesar de todo se vuelven a levantar
y siguen adelante y tienen una fuerza y un empuje impresionante. Y de eso también podemos aprender y podemos tomarlo como algo que nos sirva a cada uno de nosotros. Desde ya que sí, desde ya que sí. Igual, convengamos, todavía estamos en guerra. O sea, no encontramos todavía una explicación, como bien decía Fabri desde Argentina, nos dice, no encontrar una explicación, o sea, no se encontró una explicación, no se encuentra una explicación de cómo pudo pasar, qué fue lo que pasó. Ujú. Y todavía estamos en guerra. Cómo Eh, el mismo Israel que sabe de qué lado dormía Nasrallah y que come Ali Jamenei, no pudo ver, adelantarse, darse cuenta y hasta incluso hacerse cargo de lo que pasó. Esa es una gran pregunta que nos va a llevar mucho tiempo responder, entre muchas otras, porque creo que lo que es seguro que tenemos en este 7 de octubre son muchas más preguntas que respuestas. Muchos que no hicimos el ejército nos tuvimos que transformar quizás en alguna medida, en especializarnos en términos que no conocemos, en formas que no conocemos, en cuestiones que no conocemos. Eh, yo digo que los logros, entre comillas, ¿no? Lo que se consideran los logros del ejército israelí, que no soy yo quien para decir buenos, malos o lo que fuera, no alcanzan a tapar el dolor del 7 de octubre, eh, porque es algo que no tenía que haber pasado. Y una vez que sí pasó, es imposible cubrirle ese dolor. Es imposible, de alguna manera, mitigar ese dolor. Ujú. Es así. Creo que usted tiene algo que nos quiere presentar. Así es, Es y un tiene que ver video. con esto que estamos hablando, con una persona que tiene una fuerza increíble. Hablo de Neta Mordejai, que es hija de Yoav Poli Mordejai, quien fuera portavoz de Tzal, de las Fuerzas de Defensa de Israel, fue también coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, tuvo varios altos cargos en el ejército. Neta, su hija, tiene 30 años, hace 2 años se casó, hace un año en Rosh Hashanah tuvo una bebé, Ori, y 3 meses después su marido, Roí, cayó en combate en la franja de Gaza. Neta tiene 30 años, es viuda y es un ejemplo de vida, es un ejemplo de optimismo, de fortaleza y de cómo con toda esa tristeza y ese dolor se puede seguir adelante. Mañana en Israel a Diario voy a compartir la entrevista que hice justamente con Neta Mordejai y si te parece podemos adelantar un poquitito algunos tramos. Ahí está, vamos a adelantar algunos tramos, Javi, y aprovecho para despedirla, Roxana Levinson. Le agradezco mucho la participación, siempre como siempre, es un gusto tenerla acá, lo disfrutamos mucho. Gracias, Muchísimas gracias y como siempre es un gusto, es un honor estar en Radio Naharía. gracias Shalom. Roxy, gracias. Shalom y Hatima Tova. Hatima Tova.